Entonces, ¿cómo cuidamos, cómo ayudamos a nuestro eje intestino-cerebro a que éste se mantenga saludable? Ya dijimos que el cortisol, ya, perdón, ya dijimos que el estrés genera un aumento de cortisol y que el aumento de cortisol afecta negativamente nuestra microbiota intestinal. Entonces, es importante que aprendamos a regular el estrés, a evitar situaciones de estrés y luego no solamente a evitarlas, sino que también a controlar estas situaciones de estrés. ¿Y de qué manera podemos controlarlos? Tenemos distintas formas y estas maneras, la verdad es que las podemos realizar en casa. Basta tener un espacio para poder realizar distintas actividades que nos ayuden a controlar el estrés. Entre estas actividades se encuentra, por ejemplo, la meditación, yoga. El yoga contribuye a nuestro cuerpo, pero el yoga está bastante asociado a la meditación, entonces nos ayuda a liberar el estrés y a controlarlo. En Internet, en YouTube, podemos encontrar distintas cápsulas o videos cortitos como tutoriales que nos permiten realizar este tipo de actividades, que son sencillos, son fáciles de hacer y que, insisto, lo único que necesitamos es como un espacio físico para poder realizar estas actividades y en este caso Internet para poder utilizar las herramientas que nos entrega el Internet. El ejercicio es súper importante, realizar ejercicio frecuente, pero destinar tiempo a a la realización de este ejercicio, es decir, un ejercicio que sea consciente, un tiempo destinado para este ejercicio. Y basta con periodos breves de ejercicio que se realicen de manera regular y frecuente para poder ver los beneficios del control del estrés en nuestro organismo. La musicoterapia, se sabe que la música tiene efectos súper potentes en nuestro organismo, por lo tanto, buscar música que genere, que nos relaje, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir tranquilos. También está lo que es el mindfulness. Es una técnica de meditación y consiste en observar la realidad, pero en el momento presente. Nos permite dedicarle tiempo a experimentar nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, la idea es que nos centremos en lo que estamos comiendo, que nos concentremos en los sabores, nos concentremos en las texturas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo y experimentando el presente y eso, por supuesto, que puede ayudar a liberar nuestra mente. También tenemos los masajes, la acupuntura. Entonces vemos variedad de actividades que nos permiten relajarnos, dedicarnos un tiempo para nosotros y nos ayuda a controlar, por supuesto, los niveles de cortisol. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si nuestra microbiota intestinal se altera? ¿Qué ocurre? Ocurre una disbiosis. Básicamente entonces, disbiosis es el desequilibrio en la microbiota intestinal. Diversos estudios han vinculado esta alteración con variadas enfermedades. La disbiosis, entonces, es una alteración en la composición y en la función de la microbiota intestinal, ya sea porque aumentó en esta microbiota, aumentaron los microorganismos patógenos, es decir, microorganismos que son nocivos para nuestra salud, o puede ser porque disminuyeron aquellos microorganismos que tienen funciones positivas para nuestro cuerpo, o también porque se perdió la diversidad de los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota. Esto, cuando ocurre una disbiosis, da lugar a una serie de síntomas que son digestivos y que van más allá de lo digestivo. Y acá en las imágenes podemos ver, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay disbiosis? Ocurre, se puede evidenciar con dolor abdominal o dolor intestinal, problemas digestivos, hinchazón, acidez, diarrea. También mencionábamos anteriormente de qué manera la microbiota intestinal moldea nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, influye, por supuesto, en lo que es el estado de ánimo, aumenta el riesgo de depresión. También alteraciones en la microbiota intestinal generan o pueden influir en el desarrollo del cáncer, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de generar diabetes. Ya vimos que la microbiota intestinal moldea la secreción de ciertas hormonas, entonces por supuesto que aumenta el riesgo de generar otro tipo de enfermedades que son enfermedades crónicas. Vamos a la siguiente. ¿Y a qué alteraciones
digestiva se puede asociar esta disbiosis? Tenemos varias, entre ellas la Helicobacter pylori. ¿Qué es Helicobacter pylori? Es una bacteria que habita en el estómago humano, pero no es que habite el estómago humano de manera natural, sino que esta bacteria viene a invadir el estómago. Y esta bacteria tiene un efecto negativo en nuestro cuerpo. La Helicobacter pylori se asocia con úlceras estomacales, es una causa frecuente de úlceras estomacales. ¿Y cómo puede llegar esta bacteria a nuestro estómago? Se puede transmitir por contacto con fluidos gástricos, con fluidos intestinales y también por consumir alimentos que han sido contaminados por esta bacteria. Entonces, la disbiosis favorece que esta bacteria se descontrole y que con ello vaya a generar un daño en la microbiota intestinal. También tenemos otra alteración que es el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Hay bacterias que normalmente debieran estar en el intestino grueso, pero en este caso, debido a la disbiosis, estas bacterias invadieron el intestino delgado. En personas sanas, el intestino delgado tiene pequeñitas cantidades de bacterias, pequeñas. No tiene una población de bacterias como ocurre con el intestino grueso, que forman la microbiota intestinal. Entonces, cuando ocurre este sobrecrecimiento, aparecen algunos síntomas, como por ejemplo náuseas, hinchazón, dolor abdominal, diarrea, fatiga, etcétera, etcétera. Luego hablamos aquí del colon irritable y ya sabemos que el eje intestino-cerebro genera una comunicación entre lo que ocurre en la microbiota y lo que ocurre en el sistema nervioso central y que una persona que se encuentra en un estado de estrés tiene una mayor propensión a generar un colon irritable, lo que puede provocar que los intestinos sean más sensibles, que se compriman, que se contraigan más y también hay que tener presente que el colon irritable se puede presentar después de una infección bacteriana. Entonces también si hay una alteración de la microbiota intestinal, por supuesto que se puede presentar esta alteración digestiva que es el colon irritable. También tenemos la permeabilidad intestinal. ¿Qué es? La permeabilidad intestinal es la capacidad del epitelio de nuestro intestino. ¿Cuál es el epitelio? Son estas células que dan una barrera. Aquí en esta imagen podemos ver, hay células que están unidas de manera estrecha y que forman una barrera. Ahora, el intestino permite el paso de moléculas de manera selectiva, es decir, el intestino decide qué moléculas pasan y qué moléculas no pasan. Y con esto permite la absorción de nutrientes y además genera un efecto barrera. La alteración de la función barrera del intestino genera un aumento del paso de sustancias no deseadas. Y eso es lo que vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos entonces volvamos a permeabilidad intestinal e inflamación crónica de bajo grado. Dijimos entonces que el intestino es semipermeable, pero que esta permeabilidad se puede ver alterada cuando hay una disbiosis. Dijimos que la disbiosis es cuando la microbiota intestinal se altera por distintas razones. Entonces, ocurre que aquí, en la primera parte, podemos ver, en la primera parte de esta imagen, se ven las células que están unidas por uniones estrechas y son células que se ven y se observan saludables. Y aquí, en la siguiente mitad como de esta barrera de células, se pueden ver células que han sido inflamadas y que aumentan el espacio entre ellas. Entonces aquí se pierde lo que es la barrera y partículas que no debieran comienzan a pasar en el espacio que hay entre las células e invaden el torrente sanguíneo. Llegan entonces a la sangre sustancias que no debieran llegar a la sangre y con ello se genera la inflamación crónica de bajo grado. ¿Y por qué? Porque el sistema inmunológico detecta que hay sustancias en el torrente sanguíneo, hay sustancias que no debieran estar ahí, y entonces el sistema inmunológico libera sustancias inflamatorias. Y con esto hay varias consecuencias, entre ellas la mala absorción de nutrientes, la generación de enfermedades autoinmunes, alergia e intolerancia a los alimentos, la inflamación sistémica, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver de qué manera la disbiosis va a generar una alteración en la función de permeabilidad, de semipermeabilidad del intestino y con ello aumenta el riesgo de que sustancias que no debieran pasen al torrente sanguíneo y ocurre esta inflamación.
Vamos a la siguiente. Bien. Entonces, vemos acá en esta imagen que varios elementos que tienen que ver con los estilos de vida influyen negativamente en la microbiota y que a la vez esto va de la mano con la generación de ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, la inactividad física, la obesidad, una alimentación inadecuada, el estrés, el mal dormir, la contaminación, todo esto puede dañar nuestra microbiota intestinal y también todo esto puede generar un aumento de la generación de algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardiovasculares que están tan presentes hoy en día en la población, como la hipertensión arterial, por ejemplo, la dislipidemia. También ocurre, por ejemplo, la sarcopenia, la osteopenia, donde vemos que lo que es el sistema muscular y el sistema óseo se ven alterados de manera negativa, aumenta el riesgo de cáncer que habíamos mencionado anteriormente, entre otros elementos. Así que aquí vemos de qué manera la microbiota es tan importante para moldear nuestra salud y de qué manera también nuestras conductas y nuestros hábitos fortalecen nuestra microbiota y también fortalecen nuestra salud, previniendo la aparición de distintas situaciones negativas. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué elementos dañan nuestra microbiota? Hay varios elementos. Vamos a detallar, y que lo mencionábamos delante, el consumo indiscriminado de fármacos, la farmacéutica. Hay quienes consumen fármacos sin que estos fármacos sean entregados por un médico, es decir, que no tengan una razón médica para su empleo. Por ejemplo, el consumo de antiinflamatorios o de antiácidos o el consumo de antibióticos. De hecho, los antibióticos dañan muchísimo la microbiota intestinal. Hay quienes se sienten resfriados y toman antibióticos, entonces hay que tener mucho cuidado con consumir medicamentos cuando realmente el médico los recete, cuando realmente exista una situación de salud que requiera el consumo de estos medicamentos. También el consumo tabáquico, el alcohol generan daño en la microbiota intestinal. El consumo de alimentos que son ultraprocesados no solo daña la microbiota intestinal, sino que también restringe el aporte de sustancias benéficas para la microbiota, es decir, no aportan a que nuestra microbiota intestinal tenga compuestos que le ayuden a nutrirse. Vimos que los hábitos de vida, el estrés, también influyen negativamente en nuestra microbiota y también elementos como la contaminación medioambiental. Quizá hay elementos que no sean tan regulables, es decir, que nosotros no podamos controlarlos tanto como lo que es la contaminación ambiental, pero nosotros sí podemos controlar el consumo de fármacos, podemos controlar el consumo de alcohol, el tabaco, podemos controlar el consumo de alimentos que no son saludables y podemos trabajar también para regular nuestros niveles de estrés. Vamos con la siguiente. Bien, en esta imagen podemos ver distintos grupos de alimentos. Yo me voy a detener en dos principalmente. Tenemos aquí los alimentos no procesados y que son justamente estos los alimentos que aportan de manera benéfica a nuestra microbiota intestinal. No solamente estos alimentos no procesados no dañan la microbiota, sino que también aportan sustancias que le ayudan a nuestra microbiota a ser más fuerte y también contribuyen a su variedad. Algunos de estos alimentos aportan microorganismos que también van a formar parte de esta microbiota. Y dentro de los alimentos no procesados tenemos una gran variedad, todo lo que es fruta, verdura, los cereales, los pescados, los lácteos, los frutos secos, entre otros. Y aquí están los alimentos ultraprocesados, que creo que es importante mencionarlo. Estos alimentos hoy en día son bastante frecuentes y por nuestras condiciones, es decir, por el tiempo disponible, por ejemplo, se consumen muchísimo y sobre todo en los niños. Estos alimentos afectan negativamente a la salud, como sabemos, porque aportan sustancias que no son benéficas para su conservación. Muchos de estos tienen un aporte muy alto de sodio o de grasas saturadas y tienen varias características. Entre ellas son nutricionalmente desequilibrados, es decir, como mencionaba, no tienen un aporte o una variedad de nutrientes positivos para nuestro cuerpo y más bien entregan sustancias que generan daño a nuestra salud.
son de alta densidad energética,